¿De dónde ellos sacaban los himnos? ¿Sabes? Estoy diciendo esto, pero esa pregunta se la hicimos a unos estudiantes esta semana. Son nuevos y hacíamos esa historia. Pero a donde voy, hermanos, es la vida de la iglesia es una vida que está llena de vida. Amén. Y la vida se canta. No sé si han visto eso. Cuando estamos llenos de vida, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede a nosotros? Cantamos. No hay duda, cuando nosotros experimentamos esta vida, algo cambia en nosotros. Pero no solamente ellos se reunían para tener y cantar, eso afectaba donde ellos vivían y alcanzaron a mucha gente. No tenían Biblias para distribuir, pero ellos eran la Biblia. Ellos eran el himnario. Ellos eran el depósito de la vida de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Aleluya. Así como el año pasado. He escuchado que hay algunos hermanos que han viajado desde lejos, ¿no? Desde Montreal. Levanten la mano, ¿quiénes son? Aleluya, hermano. No se preocupen que no vamos a hablar mucho. De Chicago también. Y de Chicago, queridos hermanos. Como verán, aquí en la pizarra hay un dibujo, un diagrama que estará ahí durante todo este fin de semana. E iremos sobre él. Eso es como un mapa que nos ayuda a ilustrar la carga que hay en estos mensajes. Si vamos al bosquejo, vamos al tema general. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Así. Amén. Así que el tema general de esta conferencia son 4 capítulos en el libro de Romanos. Pero no es solamente los 4 capítulos, sino que la carga central está en el centro, el núcleo de esta carga que vamos a ir desarrollando durante los mensajes que tendremos. Durante la conferencia se cubrieron 5 mensajes, nosotros vamos a cubrir 4. En un sentido vamos a cubrir 4, pero el tercero lo estaremos mencionando y ustedes se darán cuenta más adelante. Pero ¿qué de especial tiene esta carga? ¿Qué de especial tiene este bosquejo? Hermanos, a través de los años hemos aprendido, aquellos que ya llevan un tiempo en la vida de la iglesia, que la revelación de Dios, cuando llega al hombre, produce cambios. Trastorna nuestro entorno y nos trastorna también a nosotros. Por eso a los apóstoles decían que eran aquellos que ponían las cosas patas arriba en las ciudades y los querían encarcelar. Cuando Dios viene a nosotros, Él produce un cambio. Y en estos 4 mensajes hay una carga que no la voy a mencionar directamente ahora, pero la veremos a través del desarrollo. Y es importante que veamos que, por un lado, Dios tiene un propósito y también tiene una forma de que ese propósito se logre. En el mensaje número 1, que es el que vamos a cubrir en esta noche, el título es La línea de la vida y la línea de la muerte. Vista desde los capítulos del 5 al 8. Cuando dice vista, significa que estas 2 líneas están desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. 2 fuentes, 2 desarrollos y 2 resultados. La línea de la vida se desarrolla desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis.
y vamos a hablar del árbol de la vida. Y por otro lado tenemos la línea de la muerte. Por eso vemos aquí dos árboles, ¿no? Aquí está el árbol de la vida. Y Ari le llama el árbol complicado porque el título es largo, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el árbol de la vida no es el árbol del bien. ¿Correcto? Es el árbol de la vida. Y esta vida es una persona. Y esa persona es representada por el árbol de la vida. Así que es Dios presentado en el jardín del Edén como el árbol de la vida. ¿Qué tal si vamos al libro de Génesis, ya que estamos aquí en este punto sobre el árbol de la vida? Yo quisiera que fuéramos a dos versículos que creo que muchos jóvenes aquí se lo saben de memoria. ¿Cuál sería? ¿Ah? O Génesis 1, 26 y 27. Ok. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Escuchen bien esto. Varón y hembra los creó. Así que Dios creó que un hombre que tiene dos partes que se complementan, el varón y la hembra. Todo en la Biblia tiene un propósito, así que la creación del hombre no solamente habla del hombre físico, sino cómo Dios va a lograr su propósito. Y me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 2. Déjeme decirle algo aquí sobre la Biblia, ¿no? Quizás muchos ya lo han descubierto. A veces si nosotros leemos la Biblia pensamos que está en forma secuencial. Capítulo 1, después viene el capítulo 2. Pero muchas veces cuando tú entras de un capítulo al otro, vuelve otra vez hacia atrás y expande algún punto. Vamos a ver en los versículos 4 y 5. Mira lo siguiente. Ya el hombre había sido creado, ¿no? En el capítulo 1. Dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había en la tierra ninguna planta del campo. Pero si vamos al día tercero de la creación, Él creó todas las plantas. Así que estamos viajando, ¿qué? Hacia atrás. Pero con un propósito. Y este es el punto que quisiera que viéramos. Dice que ninguna planta del campo ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, y en la parte que quiero enfatizar, ni había hombre para que labrase la tierra. Así que el Señor no podía continuar sin su contraparte. Ven el punto. Dios tiene algo en su corazón para este universo. Jóvenes, cuando vamos a las universidades, se nos habla de que este universo es tan grande y tan grande y tan grande. Pero en esta noche estamos hablando de un misterio más grande que el universo. Y el universo es grande. Y los que estudian un poquito de esto se están rascando la cabeza porque ahora todo cambia en lo que ellos conocían. Aquí lo que estamos tratando de traer, hermanos, es que Dios tiene un propósito que nunca lo ha cambiado.
Dios siempre quería tener una contraparte. Aquí esa contraparte se llama el hombre. Y este hombre es de dos partes, varón y hembra. Y el propósito era que él labrase la tierra. En la nota de ese capítulo 2:5, nota 1 dice, esto significa que no había hombre que laborase con Dios, aportando la labor humana en coordinación con la labor divina. La labor del hombre realizada en coordinación con la de Dios provee a él la base necesaria para enviar la lluvia. Así que cuando Dios estaba en la creación haciendo las plantas, ¿en qué estaba pensando él? En el hombre. Todavía no había sido creado en ese momento, pero en su mente estaba eso. Y aún más, el desarrollo de la tierra dependía de él. Eso es en el plano físico. Ahora, no sé si ustedes han dado cuenta de esto, pero si vamos al versículo 8, ¿está hablando de qué? El huerto del Edén. Este término Edén significa ¿qué? Placer, disfrute. Aleluya. ¿Saben cuál es lo que Dios desea para el hombre? Disfrute. Que esté gozoso, que esté alegre. De hecho, Él le dijo que de toda hierba del campo podía comer. O sea, no es solamente la parte espiritual. Él le proveyó, Él es la fuente de toda la provisión aún material. Y se las dio a ellos ¿para qué? Para que estuvieran contentos. ¿No es esto maravilloso? Eso es lo que Dios desea para nosotros. Y nosotros tenemos que ver esta visión. Ahora, dice lo siguiente. Luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Un huerto no es una jungla, no es una selva. Es algo cultivado y tiene un aspecto privado, íntimo, donde Dios se reúne con el hombre. ¿Y quién lo hizo? ¿Y qué dice la Biblia? Jehová plantó. Así que el primer jardinero de este universo fue Dios. Si usted quiere aprender de jardinería, tiene que ir a la Biblia. ¿Por qué traigo esto, hermanos? Déjenme intercalar aquí algo que es muy maravilloso, algo que he estado tocando, no lo puedo despegar. En el estudio de vida de Romanos, del libro que estamos aquí hablando en este fin de semana, en el capítulo 1, lo voy a leer en el capítulo 1 al final, dice lo siguiente. Bueno, antes de entrar ahí, él está hablando, el hermano Lee está desarrollando el punto que en la economía de Dios vemos una pareja universal. Y esta pareja universal, por un lado es Dios como el varón de esa pareja y nosotros el hombre como la hembra de esa pareja. En la misma manera que Dios creó a varón y hembra, Él quiere unirse de esa manera, que los dos tengan la misma naturaleza, que los dos tengan la misma expresión. Pero dice en esta porción del estudio vida, en esta pareja se halla el secreto del universo. Así que este fin de semana estamos hablando de cosas grandes. El núcleo del universo, el secreto de este universo. Pero no es el núcleo Romanos 5 al 8. Sí, pero aquí dice que el secreto del universo es esta pareja universal. Bueno, tiene que haber alguna relación, ¿no? Esperamos que durante este fin de semana podamos verla. ¿Saben por qué? Porque la intención de Dios
desde el principio, aún antes de que el hombre fuera creado, era que él fuera una entidad con la cual él se pudiera unir en una relación matrimonial. Y hay muchos versículos en la Biblia que ilustran este punto. Y de hecho, sabemos que el libro de Cantar de los Cantares desarrolla ampliamente estos puntos de esta pareja universal. Pero traigo esto, hermanos, porque veremos en los próximos mensajes esta relación de esta Sulamita, si podemos ya decirlo así, como dice en Cantar de los Cantares, por todos los procesos que ella pasa y cómo ella se desarrolla en su relación amorosa con el Señor. Así que, hermanos, termino aquí la nota que dice: esta pareja se halla el secreto del universo, el cual consiste en que Dios y sus escogidos deben formar una pareja. Aleluya. Nosotros los escogidos de Dios y Dios mismo somos de la misma, ¿qué? Fuente. El árbol de la vida es una fuente para nosotros. Así que si tú comes pan, ¿qué dice Pablo? Nosotros soy ¿qué? Un solo pan, mientras comemos a Cristo como el pan. Así que si comemos del árbol de la vida, ¿qué llegamos a hacer? Un árbol de vida. Necesitamos ver esto, hermanos, ver esta revelación gloriosa. Por lo tanto, también debemos tener un mismo vivir. Y tener un mismo vivir no es solamente que tengo a Cristo en mi espíritu morando, sino que mi vida es afectada en todos los aspectos. Por eso es que hablamos del camino de la vida. Y veremos ahora cuando comencemos el bosquejo ese punto. Así que en el mensaje 8, perdón, en el mensaje 5 que cubriremos el domingo, hablará sobre Romanos 8, que dice que puede ser considerado como el núcleo de la Biblia. El núcleo, el centro del universo. Así que mezclemos estos dos ángulos desde el punto de vista de la pareja universal con relación a esto que tenemos aquí. Amén. Ese es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para entender cuál es la dirección en este fin de semana. ¿Qué tal si vamos al bosquejo? ¿Qué tal si leemos juntos el Romanos número 1? Puede ser llamado el núcleo de la Biblia, pues muestran la manera concreta de verdad de la Biblia. Amén. En la letra A dice estas dos palabras clave: vida, ¿verdad? Y muerte. Tenemos por un lado la vida y por otro lado tenemos el árbol de conocimiento del mal que lleva a la muerte. Así que estas dos palabras implican dos personas. Y estas dos personas son Dios y Satanás. Pero entonces, ¿qué tenemos en el medio? Si seguimos aquí leyendo, dice vida y muerte. Son mencionadas repetidas veces en Romanos 5 al 8. La vida y la muerte forman dos líneas contrastantes a lo largo de los capítulos del 5 al 8. La línea de la vida y la línea de la muerte, lo cual muestra que el hombre se encuentra en una situación triangular entre Dios y Satanás, la vida y la muerte. Por eso es que vemos aquí que por un lado tenemos a Dios y por otro lado tenemos a Satanás. Así que el hombre está en el medio.
Cuando Dios creó el huerto y dice la Biblia que Dios puso al hombre allí, Él no le dio la dirección para que fuera a ese sitio. Dios lo puso allí. Right? Dios creó el jardín, Dios creó todo, Él proveyó todo lo necesario, pero viene la palabra clave. Está entre dos fuentes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal. Mucha gente se pregunta, pues si hiciera el huerto del Edén, ¿qué hacía el diablo allí metido? Una pregunta válida, mucha gente se la ha hecho. No es fácil, podemos doctrinalmente decir algo, y está en la Biblia, pero hay algo que en este fin de semana queremos que veamos. Cuando tú amas a una persona, right? Cuando tú amas a alguien, tú das lo que sea por esa persona. ¿Cierto? Ese es por el lado de Dios. Dios nos ama de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué? Vida. Pero ¿y qué de nosotros? Porque una pareja tiene dos partes, ¿no? Nosotros, el Señor está claro, Él nos ama y da todo. Pero nosotros estamos entre dos fuentes. Y tenemos que tomar una decisión. Pero no es solamente el día que yo me convertí. Yo le podría compartir mi testimonio de cómo yo llegué al Señor. Y realmente algo pasó allí. Y yo creo que todos nosotros tenemos esa historia. Pero vamos a ver este fin de semana que un día no es suficiente. Necesitamos un vivir donde siempre escojamos la vida. Y cuando digo escojamos, implica que tengo opción de ir a la muerte, al árbol del conocimiento del bien y del mal, que desemboca en la muerte, o tornarme a la fuente del árbol. Nuestro camino es el camino de ¿cuál? Así que tenemos que aprender a cómo tomar ese camino. Si recuerdan bien en Génesis 3, ¿cómo fue que Eva comió del fruto de este árbol? ¿Cuál fue el primer paso? No fue cuando ella tomó el fruto, fue cuando ella aceptó el pensamiento. Aquí venimos ¿a qué? A la mente. Cuando ella aceptó el pensamiento, con que Dios os ha dicho que seréis igual que Él. Pero hermano, no es eso lo que el Señor quiere. Así que había como una confusión ahí. El diablo siempre es confuso. Y cuando la mujer consideró ese pensamiento, tomó una decisión que afectó a su esposo. No se preocupe, hermana, aquí esto es para los dos lados, así que no lo tomen de esa manera. Esto es para los dos lados. En esa mujer está varón y hembra. Todos nosotros podemos tomar la decisión equivocada. Esa decisión tuvo consecuencias desastrosas para el hombre. No solamente para el hombre, para la naturaleza, para el universo. Así que la muerte, como consecuencia de esa acción, entró dentro del hombre para ser su contenido. Así que Satanás ahora mora dentro del hombre caído. Eso es lo que la Biblia llama la carne. Una mutación de la creación original de Dios. Este punto parece ser liviano, pero no lo es.
¿cuántas veces durante el día nosotros tenemos que tomar decisiones entre la vida y la muerte? ¿Cierto? ¿Saben algo? Déme un ejemplo muy conocido por todos nosotros. Mateo 16. El Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Tomás dijo, bueno, quizás Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas. Pero el Señor se vira y le dice, pero tú, ¿quién dice que yo soy? ¿Saben esto? Pedro ahí la pegó. Lo hizo bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, esto no te lo reveló carne ni sangre. Así que él vio la fuente. En ese momento él estaba hacia la vida. Pocos minutos después, ¿qué sucedió? El Señor durante ese tiempo estaba hablando de que él iba a morir y que tenía que resucitar y estaba preparando a sus discípulos. Así que él, en su sabiduría humana y su conocimiento, le dijo al Señor, que nada de esto te acontezca. Señor, tú estás loco, tú tienes aquí el reino, ¿por qué vas a ir a morir? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Posiblemente, yo no sé si Pedro se ofendió, pero él estaba tocando una realidad. Y esa es la realidad que queremos tocar. En nuestra carne, quien mora es Satanás. Así que tenemos todo lo necesario para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y veremos algo de eso en el día de mañana. Así que en esta relación triangular, no es solamente ocasionalmente o una vez en nuestra vida, es diariamente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones? A veces en segundos. Y escogemos esto. Conocimiento del bien y del mal. Pero es que esto está bien. Yo no sé por qué este hermano hizo tal cosa que está incorrecta. Lo juzgamos, hablamos de él, lo ponemos en YouTube. Y afectamos el cuerpo. Porque la gente que lee eso son afectados. Eso se llama muerte. Pero gloria al Señor que tenemos una fuente que es llena de vida. Amén. Y esa es una persona. Así que cuando hablamos de la vida tenemos que considerar que Él es una persona, que es la parte varonil de esta pareja, que es Dios mismo en Cristo. Aleluya. Amén. Así que Él dio todo de su parte para ganar a la otra parte después que cayó. Y veremos eso en los otros próximos mensajes. ¿Qué tal si leemos la letra B? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, el árbol de la muerte, tiene como resultado dos líneas, la línea de la vida y la línea de la muerte, que corren a través de toda la Biblia y concluyen en el libro de Apocalipsis. La vida comienza con el árbol de la vida y concluye en la Nueva Jerusalén, la ciudad de agua, con el árbol de la vida, la luz de vida y la gloria de vida. La muerte comienza con el árbol del conocimiento y concluye en el lago de fuego. Ok. Así que este ejemplo que le traje es un ejemplo nada más de miles de cosas que pasan diariamente donde desembocan en muerte. Pero a la misma vez,
vemos aquí que hay un desarrollo al final de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22, que es la Nueva Jerusalén. En esa Nueva Jerusalén está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida ya no es simplemente un árbol fuera del hombre, ahora ese árbol está dentro del hombre. Y mediante la regeneración, cuando Cristo se mezcla con nosotros como el Espíritu dador de vida, ese árbol es transferido a nuestro espíritu. Así que, ¿dónde está el jardín del Edén ahora? Dentro de nosotros. ¡Aleluya! Así que tornarse en el camino de la vida, al árbol de la vida, es tornarnos al espíritu. Una frase que escuchamos continuamente, ¿no? Así que estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué tal si leemos la letra C? Comer del árbol de la vida, esto es disfrutar como suministro. Debería ser un asunto primordial en la vida de la iglesia. El contenido de la vida de la iglesia depende del disfrute que tenemos de Cristo. Cuanto más lo disfrutemos. Letra D. Sin embargo, disfrutar a Cristo requiere que nosotros lo amemos con el primer amor. Si dejamos nuestro primer amor con el Señor, no participaremos del disfrute. Como consecuencia, nos será quitado el candelero. Pequeño problema técnico. Ok, ¿me escuchan? Ok, ¿me escuchan? No. Ok, ¿me escuchan? Bueno, en lo que Zoom es... sí se oye, en Zoom se oye. Amén. Aleluya, amén. Ok, seguimos aquí. En letras C y D, el asunto primordial de la vida de la iglesia es que disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ese era el deseo original de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo aprendamos a disfrutar. El entrenamiento que se da en Anaheim, que se divide en 4 partes, tiene 3 palabras en los últimos 2 años, ¿no? Que es experimentar, ¿qué? Disfrutar y expresar a Cristo. Ahora en el verano vamos a la 3ª parte de ese entrenamiento. Así que hay una línea aquí conectada. Pero este punto de que debe ser el asunto primordial en la vida de la iglesia, de que aprendamos a conocer a Cristo no solamente como el Cristo que murió por mí como el Salvador, sino como el suministro de todas las cosas. Suministro, que lo disfrutemos, porque Él se ha dado para nosotros y nos ha dado todo lo que tiene y todo lo que Él es. Y en la letra D, cuando leímos, está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 2, cuando refiriéndose a la iglesia en Éfeso que dejó el primer amor. Y aquí vemos el asunto de la pareja. Cuando nosotros nos tornamos del árbol de la vida y nos dirigimos hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal,
empezamos a alejarnos de nuestro marido. Y lentamente el amor por él se pierde. Ese es el principio de toda degradación. Así que no es una cosa liviana, ¿no? Cuando perdemos el amor por el Señor, y nosotros podemos ser creyentes, pero llega el momento en nuestras vidas que empezamos a acomodarnos al arbolito de aquí, de este lado. Sí, está bien, ir a las reuniones es bueno, pero es que eso es demasiado fanático, ¿no? Como que sería mucho estar pensamiento que Satanás nuestro. Señor, como el suministro, tocamos su persona. La atracción que Él hace hacia nosotros es tan grande que tú puedes estar reunido 24/7. De hecho, espiritualmente, eso es una relación normal. Porque si Él vive dentro de nosotros, usted está enganchado cuando se va a trabajar o Él está dentro de usted. Right? Relación 24. Amén. ¿Qué tal si vamos al próximo punto? Y aquí vamos a ver en un sentido, fíjense que cómo comienza, recobrar el primer amor al Señor como el primero en todo. Y hacemos que Cristo sea el todo en nuestra vida. Esto significa que hemos vencido la pérdida del primer amor. Aleluya. Uno de los mayores peligros que tenemos como creyentes es, ¿saben cuándo? No es cuando fracasamos, sino cuando todo va bien, cuando tenemos éxito. Oh, lo hice bien, pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero yo lo hice bien. Y yo me atribuyo. Y digo, pues, fíjate, yo no necesito al Señor para hacer esto. Es dejar amor. Ya no lo veo a Él como la fuente para toda cosa. No solamente para resolver problemas. Los problemas a veces no están presentes, pero mi amor se puede haber enfriado por el Señor. Así que debemos mirar este asunto y considerarlo delante del Señor. Esto es parte de nuestra carga, hermanos. Si hay algo en lo cual nosotros no carecemos, es de comida espiritual. ¿Cierto? Si pusiéramos todas las cosas juntas, libros, videos, conferencias, matutinos, digitales o escritos, versiones de la Biblia, diferentes idiomas, yo creo que podríamos sobrepasar el tamaño de este salón. Pero el hecho de que esté ahí no significa que lo tenemos constituido en nosotros. De la única manera es en mi relación amorosa con el Señor. Cuando yo estoy con Él, Él se infunde en nosotros y nos infunde esta vida que produce la transformación que vemos en Cantar de los Cantares con la... Pero si yo no entro en este camino, aprendo a caminar aquí y tornarme a mi espíritu o tornarme al árbol de la vida o tornarme a mi amado, las tres cosas son la misma cosa, la misma persona, poco a poco mi amor se va enfriando. La letra F, ¿qué tal si la leemos juntos?
Amor, vida, luz, candelero. Esto suena que a Efesios, ¿no? En el libro de Apocalipsis, que tu candelero sería quitado. Pero, ¿cómo comienza? Con una palabra clave: amar al Señor como el todo. El fin de semana pasado tuvimos una conferencia los hermanos aquí en Ohio y se compartía precisamente este punto. Cristo es el todo y en todos. Oh, hermano, esto fue maravilloso. Fue maravilloso. Y es este punto que estamos hablando aquí. Si Cristo es para mí solamente para resolver problemas, yo he perdido al verdadero Cristo. A veces nosotros utilizamos al Señor como si estuviéramos haciendo una orden en Amazon. Ok, Señor, yo necesito esto y esto y esto. ¡Ping! Y saben que a veces el Señor no los da porque nos ama. Pero para que esta relación se desarrolle, muchas veces no nos da. ¿Saben para qué? Para que yo me vuelva hacia Él. Muchas veces todas estas situaciones que pasamos es para acordarnos: yo soy tu marido. Yo soy tu hacedor. Amén. Yo te creé con un propósito. Amén. La letra G dice: la condición maligna en que se encuentran los malvados consiste en ¿qué? En no venir al Señor a fin de comer y disfrutar al Señor. Así que no es un asunto de cuán pecaminoso podamos ser, sino que yo no vengo a la fuente. En una ocasión yo estaba en un viaje de trabajo en San Francisco y alquilé un carro, estaba en una convención y lo estacioné en un carro. Los que han estado en San Francisco, pues hay muchos estacionamientos que se parecen, todos son iguales, cerca del hotel donde yo estaba. Yo me fui y después digo, ok, ahora ¿en dónde yo dejé el vehículo? No les doy mintiendo, mi esposa sabe. Tuve 4 días buscándolo. Y el último día que ya me iba, dije: Señor, ayúdame, consígueme el carro. Yo iba por todos los pisos del parking. Clic, 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 clic. Si me hubieran sacado un video, esta es una persona demente porque está fuera de sí. Y yo fui por varios estacionamientos. ¿Saben qué? En el último día apareció el vehículo. Si no estamos desesperados, ¿sabe por qué yo lo dejé para los 4 días? Porque los primeros 4 días dije: está bien, yo lo voy a conseguir. No necesito al Señor. Pero el Señor nos lleva a un momento de desesperación. Ahí el clic funcionó. Y conseguí el vehículo. Número 2, Romanos. Aquí volvemos otra vez al diagrama, ¿no? Dice aquí que hoy día el creyente es una miniatura del huerto del Edén. Dios, como el árbol de la vida, aquí, en su espíritu. Así que la vida no es algo, sino es alguien. Así que Él se ha mezclado en nuestro espíritu. Y Satanás, por otro lado, en el árbol del conocimiento, que está en su carne. Y su mente se encuentra en medio de estos. Nosotros estamos ya sea en el espíritu o en la carne. No existe un tercer lugar por donde podamos estar. Por esto debemos poner nuestra mente en el espíritu. Estamos decodificando el diagrama, ¿no? La idea de presentarlo aquí es para que veamos estos puntos de conexión. Así que la mente es el terreno de nuestra batalla. ¿Aceptamos la vida de Dios mediante la palabra o aceptamos las mentiras de Satanás?
En la letra A dice, el número de los Romanos, el cuerpo del hombre originalmente era puro, pero por medio de la caída del hombre, Satanás se inyectó en el hombre, y el cuerpo del hombre ha llegado a ser la carne. Así que Dios no creó la carne. La carne es una mutación. Dios creó al hombre puro, pero al Satanás entrar por la mentira inyectada en la mente de Eva, ¿right? Satanás entró dentro del hombre. Y eso es lo que nosotros vemos en el día de hoy. Pero el marido nuestro resolvió el problema. Ya lo resolvió. Aleluya. Dice en el número 1, nuestro cuerpo es el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte. El cuerpo de pecado está muy activo y lleno de vigor para pecar contra Dios. Pero el cuerpo de esta muerte es débil e impotente para actuar de manera que agrade a Dios. En este punto solamente quiero señalar algo. Una de las estrategias de Satanás es que nosotros seamos buenos religiosos. ¿Saben por qué? Una persona religiosa es una que quiere agradar a Dios con su propio esfuerzo. No, dame una oportunidad, Señor, yo la próxima vez lo voy a hacer bien. Nosotros hemos dicho eso, yo no sé cuántas veces, ¿no? Pero cada vez que lo tratamos de hacer, fallamos. Y si no nos volvemos aquí, en nosotros reina la muerte. Y llega el momento en que nos apagamos. No, sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Número 2, mientras estemos vivos hasta el día de nuestra redención, escuchen bien esto, mientras estemos vivos físicamente, hasta el día de nuestra redención, cuando seamos transfigurados, el cuerpo de pecado y la muerte siempre nos acompañará. Pero eso no se resolvió en la cruz. Sí, se resolvió en la cruz. Nosotros tenemos que aplicarlo ahora en nuestra vida. Así que no es un asunto de yo demostrar que yo puedo hacerlo. Número 3, una expresión muy interesante. La carne es el salón de reunión del pecado, la muerte y Satanás. Solamente les digo, no vayan a esa reunión. No se metan en esa reunión. Ahí es todo bien o mal. Entremos en la reunión de nuestro espíritu regenerado. Amén. La letra B. Por causa de su economía, Dios, en su sabiduría y soberanía, usa nuestra carne pecaminosa y aborrecible. ¿Para qué? Obligarnos a volver a nuestro espíritu, a fin de que ganemos más del espíritu con miras a la edificación que Él efectúa mediante el crecimiento de Dios en nosotros. En la parte de nuestra experiencia cristiana, este es un punto que toma años el uno darse cuenta de que es así. Por lo menos este es mi caso. ¿Cuánto hemos luchado por ser buenos hermanitos? O buenos esposos, o buenos padres. Y no funciona. Yo tengo que tornarme, tengo que entrar en una crisis. O dar una vuelta de esto. Así que podríamos decir que el recobro del Señor es aprender a caminar el camino de la vida. Hace sentido luego de esto, ¿no? El recobro del Señor es aprender a tenerlo a Él como el todo y en todos. Número 1 dice, hablando en términos jurídicos, tanto Satanás como nuestra carne fueron condenados una vez para siempre en la cruz. Pero,
Dios ha permitido que la carne permanezca con nosotros para ayudarnos y obligarnos a volver a Cristo en nuestro espíritu y a no tener más confianza en la carne. Número 2. Sin la ayuda provista por la carne pecaminosa y aborrecible, no estaríamos tan desesperados por ganar al Señor o permitir que Él se forje en nosotros. La pregunta que nos debemos hacer: ¿cuán desesperado yo estoy por el Señor? Por sus intereses, por la edificación del cuerpo, porque el Señor avance en mi vida. Si vemos en Cantar de los Cantares, un elemento de un buscador es uno que está desesperado. ¿Escucharon, verdad? Clic, clic. Un día, cuando más desesperado está, ese clic va a funcionar. Pero yo tengo que estar desesperado. Y hay una experiencia que quizás más adelante, al final de este mensaje, no sé si nos dará tiempo, pero vamos a leerlo. Quizás no lo cubra todo, pero quisiera que nos detuviéramos un momento aquí. Este asunto de estar desesperado no es para que se me resuelvan los problemas. Es una desesperación espiritual que no la entendemos, que proviene del mismo Señor llamándonos a crecer, a madurar, a salir. Si han estudiado Cantar de los Cantares, ¿no? Él está mirando por las celosías. Ven acá donde yo estoy. Nos está llamando a vivir en la muerte y en la resurrección. Esa muerte y resurrección requiere nuestra cooperación, que es tomar este camino. Así que esta desesperación, hermano, puede causar en nosotros a veces largas horas y a veces hasta no podemos ni dormir. No estoy bromeando, es serio. Podemos hasta perder el sueño y nos estamos orando y de momento la luz del Señor llega y empieza a tocarnos. Y empezamos a darnos cuenta que en un momento dado yo confié más en mí que en Él. ¿Qué tal si vamos a la parte final? Y luego vamos a volver al bosquejo, pero quiero tocar aquí algo de esta desesperación. Esto está tomado del libro La visión del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nos narra la historia del hermano Lee. En mayo de 1943, él se enfermó de tuberculosis y estuvo 2 años y algo enfermo, casi al borde de la muerte. Pero ¿saben algo? En ese tiempo él vio el árbol. Pero yo me puse a buscar las fechas y en el 1942 el hermano Watchman Nee dejó de ministrar por situaciones que surgieron en la iglesia por 6 años. Esto fue del 42 al 48. Un poco después, en el 43, el hermano Lee cae enfermo. Así que ellos dos en un periodo dado no estaban. No sé si ven ese punto. Pero el Señor, ¿por qué tú haces eso? Este punto del árbol de la vida trajo un avivamiento en la iglesia, cuando Él volvió otra vez a hablarlo. Pero ¿saben por qué? Es porque Él lo tocó.
En mayo de 1943 había contraído una tuberculosis severa. Durante los 2 años y medio de mi enfermedad, había visto el árbol de la vida. Durante esos 2 años y medio, vi que en el recobro del Señor y en su obra carecíamos de vida. Toda clase de problemas, no importa en qué consista, es resultado de la carencia de vida. Cuando vi esto, tuve gran remordimiento. Confesé mucho y experimenté un arrepentimiento muy detallado delante del Señor. Había sido quebrantado. Hermano Lee, sí, eso es lo que dice aquí, ¿no? Lo que estamos leyendo. Y también tuve muchos tratos delante de Él. Los mensajes sobre el árbol de la vida salvaron a muchos santos y también liberaron a muchos de los hermanos y hermanas de Nanking. Debido a los 4 años de disturbio en la iglesia en Shanghai, de lo que mencioné anteriormente, los santos estuvieron desalentados y deprimidos durante años y no podían hacer nada. Estos mensajes liberaron su espíritu e iluminaron su corazón. Agradezco al Señor que mediante los mensajes sobre el árbol de la vida, la iglesia en Shanghai fue sanada. Los mensajes sobre el árbol de la vida pusieron un cimiento para el avivamiento de la iglesia en Shanghai. Gloria al Señor. Requirió 2 hermanos que pasaran por un trato para que esto fuera traído. Si queremos tomar el camino de disfrutar a Dios, debemos tener, esto es un punto importante, debemos tener un cambio de concepto. Yo pienso que debe ser de esta manera, pero no es hasta que yo toco esta realidad que tú te das cuenta, esto no es lo que yo pensaba y me arrepiento. Si queremos entrar en la realidad del disfrute de Dios, debemos ver una visión controladora. No fue, escuchen bien esto, hasta que cumplí 40 años que el Señor me reveló el camino de disfrutarlo. Me sentí decepcionado de que por 20 años la mayor parte de mi tiempo y energía habían sido desperdiciados. La mayoría de mis oraciones no tenían valor y el tiempo que había dedicado a leer la Biblia, otras oraciones no tenían valor, en los libros espirituales ni tampoco tenían valor. Fue entonces cuando comprendí que nuestra manera de obrar estaba mal y que nuestro camino de búsqueda espiritual también estaba mal. Debido a que sufrí una gran pérdida por haber tomado el camino equivocado, no quiero que otros repitan el mismo error. Espero que otros puedan tomar el camino de disfrutar a Dios. Ruego a los santos que ya no tomen el camino equivocado. Este lado de aquí, deberíamos considerar la manera en que emprendimos nuestra búsqueda en el pasado. Debemos tener un cambio drástico de concepto. Necesitamos una visión controladora. Estamos tocando aquí una carga para el recobro del Señor. Es una carga que es para todas las iglesias. Necesitamos considerar el camino de la vida. Amén. No importa en qué etapa espiritual nosotros estemos, el camino es el mismo. Es el mismo camino para uno nuevo como para uno que ya lleva tiempo. Para terminar, no voy a cubrir todo el bosquejo. Quisiera que leyéramos juntos
Romanos, el número Romanos 3. Dice, en Romanos 5 estamos en Adán. En Romanos 6 estamos en Cristo. En Romanos 7 estamos en la carne. Y en Romanos 8 estamos en el Espíritu. El Adán que vemos en el capítulo 5 lo experimentamos en la carne. Vemos en el capítulo 7. El Cristo que vemos en el capítulo 6 nos sustentamos con el Espíritu que vemos en el capítulo 8. Así que de esta manera vemos los 4 capítulos relacionados. 2 de ellos nos hablan de dónde estamos. Estábamos en Adán, estamos en Cristo. Y cómo es la experiencia de estar en Cristo en el capítulo 8. Y cómo es la experiencia de estar en la carne en el capítulo 7. Hermanos, no sé cómo más transmitir esta carga de que debemos ser jamaqueados. No por mis palabras, no soy un buen orador. Estamos aquí transmitiendo una carga que proviene del mismo Señor. Para que nosotros tomemos este camino. ¿Saben qué sucede si no pasa? Cuando la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, dejó el primer amor, vemos las próximas iglesias, consecuencias de la degradación inicial. Pero al final, la de la Odisea, es la que está ciega. No dice, no, yo estoy bien, yo tengo muchas riquezas. Pero sin embargo, la realidad es que está pobre, ciega. ¿Cuál es la otra? Desventurada. ¿Cuál es la receta? Colirio para los ojos. Ese era un ungüento que se ponía, una combinación que se ponía para clarificar la vista. Y ahí, hermanos, que necesitamos una visión, no sé si está coliriciada, ¿cómo es? Coliriciada, una visión que nos controle. Una visión que nos controle. Que todas nuestras decisiones no sean basadas en lo que a mí me conviene, sino lo que al Señor, mi amado, mi marido. Esto es diferente, hermanos. Y todos vamos a pasar por momentos así como estos. Los puntos que no se cubrieron en el bosquejo, queremos estar conscientes, los hermanos que están viajando bien lejos, ¿no? Queremos que descansen bien y lleguen mañana a la reunión. Amén. Así que dejamos aquí y los hermanos nos dirán qué hacer.